Miren, la historia que casi todos conocemos sobre Jeffrey Epstein y su famosa isla es en realidad solo la punta del iceberg, porque debajo de todo eso se esconde un entramado de abuso que se movía por Nueva York, por Londres, por París, todo al servicio de una élite muy poderosa. Hoy vamos a desentrañar los detalles que muchos, créanme, han intentado enterrar por años. Para de verdad entender este enredo, hay que hacerse las preguntas clave. ¿De dónde salió su fortuna? ¿Realmente? ¿Cuál era el sistema que lo protegió durante décadas enteras? Y claro, la pregunta del millón, ¿de verdad se quitó la vida o lo silenciaron? Vamos a explorar las piezas de este rompecabezas. Ok, para desenredar esta madeja, vamos a ir por partes. Son 6 puntos clave que nos llevarán desde sus inicios hasta el sistema que permitió que todo esto ocurriera. A ver, la historia de Epstein no arranca como uno se imaginaría la de un monstruo. Nació en 1953 en Brooklyn, en una familia judía de clase media bastante normal. Sus padres, trabajadores, los vecinos, pues decían que eran gente amable. Jeffrey era un niño brillante, sobre todo para las matemáticas, tanto que terminó la preparatoria con solo 16 años. Hasta aquí, nada demasiado fuera de lo común. Pero es justo aquí donde la cosa empieza a tomar un giro bastante oscuro. A los 21 años, y ojo, sin haberse graduado de la universidad, consigue trabajo de profesor. Lo despiden por conductas inapropiadas con alumnas. ¿Y qué pasó? ¿Hubo consecuencias? Para nada. Al contrario, el padre de un alumno lo recomienda para un puesto en Wall Street. Allí, en lugar de castigarlo, lo premian por operar al límite de la ley. Y cuando finalmente lo despiden por romper una regla, ¿qué creen? Sale ganando. Funda su propia empresa y empieza a codearse con gente todavía más poderosa. Entonces, ¿cómo se fabrica un depredador así? Bueno, la psicología nos da una pista interesante. Hay una teoría del psicólogo Roy Baumeister que habla de la brújula moral. Dice que no nacemos con ella fija, sino que se va calibrando con la experiencia. Imagínense, cada vez que Epstein rompía las reglas y en vez de un castigo recibía un premio, su brújula interna se desviaba más y más. Estaba aprendiendo una lección terrible, que para él las reglas simplemente no aplicaban. Y bueno, a partir de aquí la cosa evoluciona a algo mucho peor. Lo que al principio eran, digamos, actos individuales bastante turbios, pronto se transformó en una empresa criminal, sistemática y aterradoramente organizada. Y aquí entra en escena una figura clave, absolutamente central en todo esto. Ghislaine Maxwell. Su padre, un magnate de los medios, había muerto en medio de un escándalo financiero gigantesco, dejándola a ella sin estatus ni fortuna. En Epstein, ella encontró poder y dinero, y él encontró en ella a su mano derecha, la operadora perfecta. Usaba sus contactos y sus habilidades sociales no solo para organizar su vida, sino para construir la red criminal. Y lo que montaron juntos era una verdadera máquina. Un sistema frío, calculador. Primero, identificaban a las chicas más vulnerables, muchas veces en zonas pobres. Luego, usaban el nombre de marcas como Victoria's Secret como gancho. Una vez que las aislaban en sus mansiones, ocurría el abuso. Pero lo más perverso es que el sistema se alimentaba a sí mismo. Les pagaban un extra si traían a otra chica. Así, las propias víctimas se convertían en reclutadoras. Para que nos hagamos una idea de la frialdad, del nivel de deshumanización, solo hay que ver cómo hablaban. Esta nota se encontró en una de sus casas. La frase 6x2 se cree que era su código para una niña de 12 años. No eran personas, eran mercancía con hora en la agenda. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que esto durara décadas a la vista de todos? La respuesta es un escudo casi impenetrable fornado por 2 capas, su red de contactos todopoderosa y un sistema de justicia que, una y otra vez, les dio la espalda a las víctimas. Este escudo tenía 2 partes. Por un lado, la red de contactos. Políticos, príncipes, millonarios, la gente más influyente del planeta. Por otro, el chantaje. Se dice que sus casas estaban llenas de cámaras ocultas que grababan todo, acumulando material para silenciar a quien quisiera hablar. Y si la prensa, por ejemplo, se acercaba demasiado a la verdad, pues usaba la intimidación más brutal para callarlo. Pero el momento clave fue este.
En 2008, la policía de Palm Beach ya tenía un caso sólido, con al menos 34 víctimas identificadas. Recomendaron múltiples cargos graves. Lo lógico era esperar una sentencia de prisión muy larga. Pero la realidad fue un acuerdo escandaloso negociado por el fiscal Alex Acosta. Pasó solo 13 meses en una cárcel de mínima seguridad, con permiso para salir a trabajar 12 horas al día. Y lo peor de todo, le dieron inmunidad federal total. Por años, ese escudo pareció ser de acero, pero todo empezó a desmoronarse gracias al trabajo incansable de una periodista, Julie Brown, del Miami Herald. Ella se negó a soltar el caso, y su investigación finalmente rompió ese muro de silencio. La presión pública se volvió incontenible, y el 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado de nuevo, esta vez por cargos federales de tráfico sexual. Y lo que el FBI encontró en su mansión, confirmaba todas las sospechas. Efectivo y diamantes, listos para una fuga. Un pasaporte falso y, lo más grave, discos que parecían ser un archivo de chantaje perfectamente catalogado. Y entonces, el 10 de agosto de 2019, la noticia. Lo encontraron muerto en su celda. La versión oficial fue suicidio, pero una cadena de casualidades increíbles sembró la duda. Los guardias se durmieron. Las cámaras, justo las de su celda, fallaron. A su compañero lo trasladaron justo la noche anterior. Y se rompieron protocolos básicos de la escena del crimen. Vaya, demasiadas coincidencias, ¿no? A día de hoy, el debate sigue abierto. La conclusión oficial dice suicidio, pero un forense muy respetado contratado por la familia afirmó que las fracturas que tenía en el cuello eran más típicas de un estrangulamiento. Y pensemos en esto. Tenía información que podía destruir las carreras y las vidas de las personas más poderosas del mundo, personas que claramente se beneficiaron de que no volviera a hablar nunca más. Pero aquí hay que dar un paso atrás, porque la historia de Epstein, al final, no es solo sobre un hombre. Es un espejo que nos muestra una verdad muy incómoda sobre nuestra sociedad. Es sobre el sistema que lo hizo posible. La triste y dura realidad es que la violencia contra las mujeres no es algo excepcional. Según Naciones Unidas, casi 1 de cada 3 mujeres en el mundo, esos son unos 736 millones de personas, ha sufrido violencia física o sexual. Y para traerlo aún más cerca, solo en Estados Unidos la frecuencia es de no creer. Ocurre una agresión sexual cada 68 segundos. Estas cifras no son anécdotas, demuestran que el problema es enorme y está en todas partes. Entonces, este es el punto central. Sería muy fácil no etiquetar a Epstein como un monstruo, un caso aislado o una manzana podrida. Pero la verdad es mucho más incómoda. Él fue un producto, sí, un producto extremo, pero de un sistema donde el poder, el dinero y la influencia muy a menudo sirven para comprar impunidad. Un sistema donde la indiferencia de la sociedad permite que el abuso crezca en silencio. Así que sí, la historia de Jeffrey Epstein, el hombre, ya terminó. Pero la gran pregunta que queda en el aire, la que de verdad importa y nos toca a todos, es si el sistema que lo creó, ese entramado de poder, silencio e impunidad, ha cambiado de verdad.